un mineral previamente molido. Como ven, el mineral está finamente molido, está con un P80 aproximadamente en la malla 200. Este mineral corresponde a un sulfuro de cobre, mayoritariamente calcubrita, de la minera La Ceniza, de la quinta región, ¿cierto? Como ven, el mineral está finamente molido, ¿cierto? Mediante molino de barra y bolas previamente. Y además de esto, necesitaremos reactivos de flotación. En este caso usaremos un colector y un espumante. Como colector usaremos el Minerec, que es un colector de tipo aniónico, ¿cierto? Que tiene mayor afinidad con los sulfuros. Y un espumante de nombre MVC, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver ahí en la imagen el peso de la gota de cada uno de los reactivos. Esto es para hacer los cálculos posteriores que ustedes tienen en la guía, de en el fondo la dosificación del reactivo y la aplicación de este mismo con respecto al porcentaje de sólidos que se quiere trabajar o propiamente tal, la cantidad de mineral de interés que queremos tratar. Además de esto necesitaremos agua, ¿cierto? Idealmente destilada o no dura en el fondo, y una celda de flotación. La celda de flotación que vemos allá es una celda WEMCO, ¿cierto? Que tiene variador de RPM y además tiene un sistema de paletas para sacar la espuma, ¿cierto? Es una celda de tipo convencional, a diferencia de los otros tipos de celdas que existen, que son la convencional, como les dije, la columnar y la neumática. ¿En qué se diferencian cada una de ellas? En el tipo de aplicación que se tengan y en el sistema de aireación. ¿A qué me refiero con esto? La celda convencional, claramente, en el fondo, como la ven ustedes, es una celda bastante sencilla, que tiene un sistema de captación de aire externo, ¿cierto? O de inyección de aire, como quieran decirle, y en el fondo no tiene ninguna característica particular. La celda tipo columna, en el fondo, se usa para circuitos o etapas de limpieza. La particularidad que tiene, como su nombre lo dice, es una columna, por ende tiene una mayor superficie para crear un colchón de espuma, por ende es más selectiva a la hora de concentrar el mineral, por ende ese mismo formato físico hace que sea más eficiente a la hora de aumentar las leyes. Y por último tenemos las celdas neumáticas que cuentan con un sistema de aire comprimido para la inyección de aire al sistema. Como les mencioné previamente, esto lo que nosotros queremos hacer es hacer un triple contacto entre las fases sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Con un ángulo de contacto favorable entre el mineral y la burbuja, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? A que esté comprendido entre 0 y 180 grados, para en el fondo, aprovechando además las condiciones hidrofóbicas del mineral, dadas por los reactivos, producir una cama de espumas que en el fondo contenga el mineral de interés. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser flotar el mineral y ver el ensayo. Primeramente, como les mencioné, tenemos el material que está previamente masado, ¿cierto? Para trabajar con un porcentaje de sólido de aproximadamente un 25-30%, ¿cierto? Este mineral lo vamos a introducir en la celda. Como ven, el hecho de que en el fondo levante humo, en el fondo, o más que humo, polvo, indica que está finamente molido. Luego de esto tenemos que agregar la fase líquida. Vamos a agregar primero que todo los reactivos. Para ello tenemos previamente calculado la cantidad de gotas de colector y de espumante. Ahí es trabajo de ustedes determinar en el fondo cuánto es la cantidad de reactivo que vamos a utilizar, de acuerdo a los parámetros que les vamos a dar. Colocamos el espumante. Luego de esto agregamos agua. Vamos a agregar la mitad del contenido que teóricamente se solicita.
que corresponde a aproximadamente 1,5 litros. Como ven, acá lo que se está produciendo en el fondo es una inmersión de el agua en el fondo en el mineral y como se puede ver, esa costra que se ve arriba corresponde a el fondo al reactivo, que es de naturaleza orgánica, por ende no es invisible en el agua por sí solo. Esa burbuja que ustedes ven ahí es netamente por los espacios intersticiales que están siendo rellenados por el líquido y que obviamente desplazan el gas hacia la superficie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un proceso que se llama acondicionamiento. ¿En qué consiste el acondicionamiento? En mezclar bien las tres fases, ¿cierto?, involucradas, que son hasta el momento, que son el mineral, los colectores o en el fondo reactivos y el agua, para en el fondo formar una pulpa homogénea, ¿ya? Esto lo vamos a hacer con la misma celda, pero con la excepción o la particularidad de que no se le va a agregar el componente gaseoso, ya que si le agregamos directamente el componente gaseoso, esto indicaría o favorecería en el fondo la flotación como tal, y nosotros todavía no queremos eso sin que en el fondo los elementos estén bien mezclados. Así que vamos a acondicionar el mineral, colocamos la celda en su lugar, ¿cierto?, en su base, bajamos acá, bajamos la celda. Si ustedes se fijan, la llave de paso está cerrada, ¿cierto? Entonces, lo que indica que estamos en el fondo haciendo un proceso sin inyección de aire externo. Y vamos a girar durante un periodo de 2 minutos, ¿ya? Vamos a acondicionar en el fondo. Entonces vamos a encender la celda y tomamos el tiempo correspondiente. Por mientras que en el fondo el material se acondiciona, esta es la forma en la que vienen expuestos los reactivos, los colectores. Si se fijan, vienen en forma sólida, por ende hay que diluirlos. Generalmente se hace una dilución al 10%, ¿ya? Otro factor a considerar, como les comenté, es el tema del pH o del medio. Por ende, vamos a necesitar un pHímetro, ¿cierto?, que nos mida el potencial que existe en el medio al momento de realizar el proceso, ¿ya? Vamos a ir midiendo progresivamente de manera continua, ¿cierto?, para en el fondo indicar cuál es el pH que se está realizando el procesamiento. Y este electrodo lo que hace es medir la temperatura, entonces vamos a medir esos dos componentes de manera simultánea para en el fondo tener el dato. En este momento está marcando un pH aproximadamente de 7, lo que en el fondo se condice por la naturaleza del mineral y por el tipo de agua que estamos usando, que es agua de proceso. Como pueden ver ahí en el video, en la imagen, ¿cierto?, en el fondo se está produciendo una mezcla de todos los componentes y si ustedes se fijan, en la parte superior no existe un colchón de espuma. Por ende, nosotros podemos asumir que no está incluido en el fondo el componente gaseoso que se necesita en esta mezcla heterogénea que es la flotación, ¿ya? Ahora, paulatinamente vamos a agregar el resto de agua, ¿cierto?, para completar el fondo del enrase que necesita la celda. Una vez cumplidos los 2 minutos, lo que vamos a hacer, como ustedes pueden ver, se forma una pequeña colchón de espuma, pero es muy pequeño debido al mismo aire del ambiente que en el fondo está haciendo el proceso. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dar paso a la llave que está encima de la celda para en el fondo considerar el factor gaseoso y vamos a ver el tema del fenómeno de espumación que se produce. Colocamos una bandeja en el fondo para recibir la espuma, colocamos nuestra paleta, previamente medimos el pH que está en un nivel de 7.55, como se puede ver, retiramos
Y ahora procedemos a colocar la pared de extracción, ¿cierto? Acá. Y luego le damos paso al aire. Lo que estamos haciendo ahí, estamos inyectando, ¿cierto?, componentes de la atmósfera hacia la celda. Y si ustedes se pueden fijar, lo que estamos produciendo es espuma. Si se fijan, ahí yo estoy retirando con la misma paleta, ¿cierto?, el colchón de espuma correspondiente. Si se fijan, la espuma que estamos viendo en pantalla, ¿cierto?, tiene una consistencia bastante notable en el fondo. Y si en el fondo nosotros queremos reventar un poco el mineral, o perdón, la espuma, podemos apreciar que tiene un contenido sólido, ese que se ve ahí. Lo que indica en el fondo que es mineral que está siendo captado por la burbuja de aire. Entonces nosotros acá seguimos flotando, ¿cierto? Seguimos flotando para seguir captando la espuma. Ustedes en el práctico, acá normalmente lo que se les pide es ir reponiendo el volumen de agua que estamos sacando. ¿Te podía acercar? Acércate un poco. Ya, como pueden ver ahí, hay unas burbujas bastante grandes, ¿cierto? Eso teóricamente no es tan correcto. Lo que nosotros necesitamos es más que una burbuja grande, necesitamos varias burbujas de un tamaño medio, pero que sean consistentes para captar la mayor cantidad de mineral. Obviamente, mientras más grande es la burbuja, es menos estable en el tiempo. Y si es más pequeña, tiene menor cantidad en el fondo de facilidad para captar las partículas minerales. Vamos a sacar la espuma, ¿cierto? Si se fijan, ahora que ha pasado un poco el tiempo, la espuma pierde consistencia y se aprecia más claramente la fase líquida, ¿cierto?, que está contenido en esta solución, lo que indica que la espuma en el fondo está perdiendo consistencia y nosotros estamos agotando el mineral. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el mineral de mayor interés o de mayor ley ya haya sido extraído en una primera fase. Si se fijan, en esta zona podemos ver claramente componentes o tonos amarillentos, ¿cierto?, lo que condice en el fondo o coincide con la información base que en el fondo corresponde a un material calcopirítico, ¿cierto? Como nosotros sabemos, la calcopirita tiene tonalidad amarillenta, que es lo que estamos viendo nosotros en esta zona, ¿ya? Entonces vamos a seguir colectando. Por supuesto que siempre que nosotros estamos en el fondo sacando mineral, tenemos que ir reponiendo el volumen de agua, porque estamos sacando obviamente un componente líquido del reactor. Como pueden ver, la celda ahora tiene unas burbujas que son de menor calidad y que son de menor consistencia. Como le dije anteriormente, esto indica un agotamiento del mineral. Entonces ahora vamos a apagar. Vamos a apagar porque en el fondo ya se captó el efecto. ¿Y qué es lo que nos queda? Claramente, si nosotros vemos la celda y vemos con el fondo con alguna herramienta que queda, podemos ver claramente que queda mineral en el fondo, ¿cierto? Ese que está acá. Y obviamente queda un poco aconchado en la celda, y es normal porque obviamente no todo el material es sulfuro de cobre, ¿cierto? Y obviamente no es susceptible todo al colector y al espumante. Entonces lo que a ustedes le hubiera correspondido en este laboratorio sería efectuar las curvas de cinética de la reacción. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de las recuperaciones versus el tiempo en el fondo de flotación que podemos hacer. Obviamente la curva da de tipo descendente porque como lo vimos, el mineral se va agotando, por ende las curvas van tendiendo a bajar, y lo que podemos ver en el fondo es un efecto de agotamiento del mineral.
Por otra parte, la otra actividad que quedaba planteada en el laboratorio era hacer una separación selectiva de las especies no metálicas. ¿Cuáles especies no metálicas tratábamos? Lo que era cuarzo, feldespato y micas, que corresponde básicamente a lo que ustedes tienen como material anexo en el proyecto final. Y en el fondo, ¿cuál es la única diferencia? Que nosotros vamos separando los minerales de manera selectiva, como dice su nombre, por medio de cambios en el medio. ¿Cómo se hace esto? En el fondo es el mismo proceso, obviamente una mezcla de minerales, pero se usan otros reactivos, ustedes tienen que averiguar cuál o de qué tipo son, y se le va cambiando el medio. En este caso se cambia el pH. Entonces nosotros agregamos nuestro colector, ¿cierto? Nuestro reactivo, le damos cierta condición al medio, para este caso sería, no sé, un pH 8 para el cuarzo y un pH 2,5 para el feldespato, con el colector amínico Flotigam, con el colector amínico Flotigam, ¿cierto? Y se flota durante un tiempo hasta agotar la especie, ¿cierto? Y luego se cambia el medio a un pH, no sé, ya sea 2,5 u 8, para separar cierta especie, y se sigue en el fondo el mismo proceso hasta agotar las 3 especies correspondientes. Y con esto, chicos, en el fondo luego correspondería, obviamente, como nosotros podemos ver acá, eliminar en el fondo la película de agua que nos queda acá. Si ustedes se fijan, ahí podemos ver claramente el efecto o la acción del proceso, ¿cierto? Y podemos ver claramente que hay películas de mineral, esas que están ahí, ¿cierto? Por ahí. Entonces esto correspondería a llevarlo al horno, y en el fondo obtenemos un concentrado que es de similares características en el fondo del mineral de interés, porque el proceso en el fondo no afecta el color ni la textura de la especie en sí, ¿ya? Entonces, por ende, obtendríamos un material de similares características físicas a lo que tenemos acá, que en el fondo sería muy similar al material previamente obtenido. Y con esto, chicos, cerramos en el fondo el tema del eje temático de la flotación, y esto resumiría en el fondo su práctico y las cosas que correspondería. Los demás ítems serán corregidos y revisados en lo que corresponde al reporte y al proyecto final. Cualquier duda, chicos, háganla llegar por medio de su ayudante o a mí directamente, y nos vemos en la siguiente ocasión.